a empezar, hermanos, con la clase del día de hoy. Y el título de esta clase es los 10 mandamientos parte 4. Ya saben que empezamos dando una explicación de lo que es los 10 mandamientos, que en realidad vienen siendo las 10 palabras. Pero dentro de las 10 palabras hay mandamientos, por eso también se le puede llamar los mandamientos. Solo que no se les puede decir o no se les debe decir los 10 mandamientos. Pero bueno, entonces el día de hoy quiero que nos enfoquemos en una de las 10 palabras. En este caso sería la tercera palabra. Ya hablamos de la primera declaración donde el Señor se identifica. Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Y después dice que Él no va a permitir que tengan a otros dioses aparte de Él. Y que obviamente los dioses que estuvimos viendo vienen en forma de los ídolos. Esa era la manera que en la antigüedad ellos tenían a sus dioses. O sea que no podía haber un Dios sin que no existiera una clase de ídolo que representaba a ese Dios. Y pues, entonces, por eso es que Dios les estaba prohibiendo a ellos que tuvieran ídolos en representación de Dios, incluso que fuera una representación supuesta de Él, ¿verdad? Pero entonces hoy vamos a hablar de la tercera palabra. Como vimos en nuestro último estudio, también existe un malentendido popular en relación con la tercera de las 10 palabras. Vamos a ver Éxodo capítulo 20, el versículo 7. Versículo 7. Dice así: no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, porque el Señor no tendrá por inocente al que tome su nombre en vano. Como estaba diciendo yo, de que la interpretación de este pasaje, de la tercera palabra o la tercer mandamiento, como usted le quiera decir, ha sido mal entendido, más que todo en el ámbito popular, pop culture, como se le dice. Pero una vez más, es mejor, o mejor dicho, un mejor conocimiento del contexto cultural e histórico. O sea, el contexto original puede mejorar nuestra comprensión de este texto. Es algo que nosotros hemos venido haciendo, buscar cuál es su contexto original del pasaje en el cual estamos estudiando. Tenemos que ver el contexto histórico y cultural para poder tener una mejor comprensión de lo que estamos queriendo aprender, lo que estamos leyendo. Tenemos que regresar a la cultura de ese entonces, de ese tiempo, de esa época, y tener una mejor idea así de esa manera. No podemos verlo con nuestros lentes de nuestra cultura moderna en nuestra región donde nosotros vivimos. Tenemos que ir incluso a esa región, cómo ellos operaban, cómo ellos vivían, lo que ellos pensaban, lo que ellos creían. Y ya sabemos que esa área se le conoce como el antiguo cercano oriente. Y por eso es necesario que nosotros podamos entenderlo de ese punto de vista, de esa perspectiva de ellos. Entonces, la tercera palabra es esa que acabamos de leer, que no pueden tomar el nombre del Señor en vano. Pero ¿qué significa eso? Esa es la pregunta. ¿Qué significa tomar el nombre del Señor, el nombre de Jehová tu Dios en vano?
Aquí hay algunos de los malentendidos más comunes. Esto, como les digo yo, es lo que mucha gente cree que a esto se está refiriendo. Se cree que solo significa usar el nombre de Dios como una palabrota o una mala palabra. Este es el malentendido más frecuente. Muchos asumen que se aplica solo al habla, a nuestras palabras, que significa simplemente que no digas, ay Dios mío, o maldita sea. En inglés, ellos cuando dicen esa frase, dicen, oh, God damn, oh, no digas eso. O decir Jesucristo como una palabrota o como una maldición, ¿verdad? Y poco más. Especialmente se ve mucho eso aquí en los Estados Unidos, donde, y mucho se ve, hermano, últimamente yo estaba viendo así unas películas o unas series donde casi siempre así mencionaban el nombre de nuestro Señor Jesucristo de una manera despectiva, irreverente, en vez de decir una mala palabra, lo sustituyen por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dicen, oh, Jesus Christ. Como que alguien hizo algo, o sea, algo malo y lo dicen como que si fuera más bien una profanidad, una mala palabra. Obviamente eso es, hermano, ofensivo. A mí me ofende cada vez que yo escucho que alguien usa el nombre de nuestro Señor, de Dios, de esa manera. Okay. Pero reducir el mandamiento a expresiones modernas, porque esas son expresiones modernas, hermano, eso trivializa su gravedad. Okay. Y si bien el uso de blasfemias o profanidades está incluido, pero el mandamiento es más amplio. Okay. Y como les digo, ese es el entendimiento o la interpretación más popular que se le da cuando leen ese mandamiento de no usar el nombre del Señor en vano. Oh, no digas así su nombre, mejor con respeto, con reverencia, y obviamente eso sí se debe hacer, ¿verdad? Pero la verdad que no es en sí lo que se está refiriendo a este mandamiento. Debido a otro malentendido, ahora ya otro, se prohíbe pronunciar el nombre de Dios en absoluto. O sea, no lo pronuncian del todo. Algunas tradiciones evitan por completo pronunciar el nombre de Dios. Se prohíbe pronunciar el nombre de Dios en absoluto, no lo pronuncian del todo, asumiendo que este mandamiento exige una abstención total de decir el nombre de Dios. Y esto es especialmente cierto en el judaísmo, pero también entre algunos cristianos mal informados, que yo más bien diría ignorantes en lo que es este tema, ¿verdad? Yo los he visto que incluso en YouTube, por ejemplo, o Facebook, cualquiera de esas redes sociales, en los comentarios, cuando ellos quieren decir el nombre de Dios, no lo ponen todo, no lo deletrean todo, God, digamos, solo ponen una G, una rayita y después D, como que diciendo, oh, este es para respetar así el nombre de Dios. Y yo me refiero, y esto viene de cristianos, porque ellos han entendido la manera como los judíos lo entienden, o lo mal entienden, más bien. En el judaísmo actual, el nombre personal de Dios, que es se le conoce en la teología como el tetragramatón, o las 4 letras, es YHWH, que los teólogos piensan de que la mejor manera de pronunciarlo es Yahweh. En nuestras Biblias en español, en la Reina Valera 60,
En vez de poner Yahweh, ellos ponen Jehová. Pero como les dije yo, una de las clases que tuvimos, en realidad la pronunciación del nombre en sí no es, como dijera, algo de que deberíamos de pelear por. Si alguien quiere decir Jehová, otros quieren decir Yahweh. También he visto que lo ponen como Yahvé, con un B de Víctor. So, Yahvé, Yahweh, Jehová. En realidad la pronunciación no es algo, digamos, tan necesario. Creo que en hebreo ellos dicen Yud-Hei, Vav-Hei también. Pero la verdad es que ellos ni lo pronuncian además. Entonces, ese nombre, el nombre personal de Dios, no se pronuncia en absoluto. Nunca se dice en voz alta, ni en la oración, ni en la lectura de la Torá. La Torá es la Biblia hebrea, o lo que nosotros le conocemos por el Antiguo Testamento. O sea que ellos no lo pronuncian, aunque ahí, digamos, lo dice, porque ahí va a decirlo. Va a decir el nombre del Señor, va a decir Jehová. ¿Verdad? Entonces ellos no lo pronuncian ni cuando están leyendo la Torá, ni en la enseñanza, ni cuando ellos están enseñando, ni siquiera en privado. No lo pronuncian del todo. Los judíos lo sustituyen intencionadamente por Adonai. Adonai significa mi Señor. Entonces, cada vez que ellos ven ahí el nombre de Jehová, en vez de pronunciar ese nombre, ellos van a decir Adonai, pero ellos lo dicen cuando están en la oración. Cuando están orando, ellos se refieren al Señor como Adonai. Y también cuando están leyendo la Torá, en la lectura de la Torá. O otro nombre que ellos le han dado a Dios es Hashem. Hashem significa el nombre. Entonces, en vez de pronunciar el nombre de Dios, ellos solo dicen el nombre, que es Hashem. En el habla cotidiana, como por ejemplo, Hashem te bendiga o alguna cosa. Y a veces también usan Elohim, que significa Dios, especialmente en el estudio. Entonces, el nombre divino sí se pronunciaba en el antiguo Israel. Eso era algo que no lo veían los israelitas de la antigüedad, no lo veían como lo ven los judíos de ahora. Ellos sí pronunciaban el nombre divino, el nombre personal de Dios, que es, vamos a usar Jehová, como es el que más conocen, especialmente en el habla hispana. Ellos sí pronunciaban Jehová. Pero con el tiempo su uso se restringió a contextos sagrados. Esta práctica comenzó durante el periodo del Segundo Templo. Esto ya fue cuando regresaron del exilio de Babilonia y entonces ya empezaban ellos a pronunciar el nombre del Señor, no así seguido, no así normal, en el habla cotidiana, o en la oración, en la lectura, sino que ya era un contexto, según ellos, sagrado. Esta práctica, como les digo, empezó durante ese tiempo, el Segundo Templo, y posteriormente se limitó a un solo momento al año. O sea que solamente una vez al año podían ellos pronunciar el nombre personal de Dios, el nombre divino, Jehová. El sumo sacerdote lo pronunciaba en el templo, específicamente en Yom Kippur. Yom Kippur es el día de la expiación. O sea, y eso solamente era una vez al año. Entonces, y este era el caso en tiempos de Jesús. O sea que ya para cuando nuestro Señor Jesucristo estaba en su ministerio aquí en la tierra, ese ya era el caso donde el nombre de Jehová no se pronunciaba más que solamente durante el día de la expiación. Pero entonces fue hasta el año 70 después de Cristo, después de la destrucción del templo, que el nombre
dejó de pronunciarse por completo. Tras la destrucción del templo, el judaísmo sostuvo que ya no existía el contexto autorizado para pronunciar el nombre de Dios. Por lo tanto, se dejó de pronunciarlo. Que según ellos, como ya no estaba el templo, ya no podían celebrar Yom Kippur, el día de la expiación, y para ellos entonces ya no vamos a pronunciar ya el nombre de Dios en su nombre personal. Porque ya no estaban, según ellos, en el contexto sagrado. Creen que el nombre de Dios nunca debe pronunciarse en vano, a la ligera o fuera de su contexto sagrado. Por eso no quieren correr el riesgo de deshonrar su nombre mediante palabras descuidadas. Y entonces ellos hicieron algo para evitar violar accidentalmente esta creencia, la creencia de no pronunciar del todo su nombre. El judaísmo desarrolló prácticas protectoras. Y no es solamente para esto aquí de pronunciar su nombre. Ahorita voy a dar una explicación rapidito de que ellos también lo usaron para otras leyes. Lo que la tradición rabínica posterior denomina una cerca alrededor de la Torá, una cerca alrededor de la Torá, una barrera, digamos, alrededor de la Torá, de la palabra de Dios, de la Biblia, para que ellos no vayan a accidentalmente violar esa. Son leyes o reglas que ellos mismos hicieron, pero Dios nunca dijo que no pronunciaran su nombre del todo. Pero ellos agarran este mismo pasaje que acabamos de leer como lo malinterpretan de esa manera. Y esas prácticas protectoras no solamente era como le digo, en este mandamiento, sino que muchas cosas, como por ejemplo, para que no violaran el día de reposo y otras cosas más, ellos fueron aumentando más reglas, más leyes de la parte, era más que todo de su tradición, para que no vayan ellos a violar esos mandamientos. Ellos fueron inventando más cosas, parte de la tradición de ellos. Se puede decir que estas interpretaciones son las formas más comunes y populares de entender este pasaje, especialmente fuera del ámbito académico. Por eso les digo yo que estas son las maneras más populares de entender ese pasaje. No uses el nombre de Dios de manera irreverente. Y claro que eso es cierto, no debemos jamás usar su nombre de manera irreverente. O no podemos pronunciar su nombre del todo, como creen los judíos, incluso algunos cristianos han caído en ese error. Pero también existe el punto de vista que es más académico, un poco más académico y tradicional. O sea que ya aquí este punto de vista que vamos a ver es la manera, ya no es solamente la manera popular, ¿verdad? De la gente que no están en el ámbito académico, digamos, ¿verdad? Que lo ven de una manera en realidad sin estudiar el por qué el Señor puso ese mandamiento ahí. Pero entonces este punto de vista que es más académico y tradicional dentro de la academia, dentro de los eruditos, los estudiosos, los teólogos, que se ha centrado en los juramentos falsos, como el significado de este texto. Según un erudito, la palabra en vano, que se usa aquí, creo que es, bueno, él estaba queriendo traducir una de esas, de donde dice en vano, saw, creo que se llama en hebreo. Se usa en el hebreo bíblico de varias maneras, para denotar falsedad o engaño al hablar. Esa es una manera que se usa esa frase en vano, así a lo largo de la Biblia.
o sea, denotar falsedad o engaño al hablar, en referencia a ser un falso testigo contra el prójimo, en referencia a un informe o rumor falso, con respecto a la falsedad en la adoración y con respecto a la falsedad en la profecía. Según otro erudito, el mandamiento prohíbe los juramentos falsos o frívolos. Él señala el énfasis está en no convertir a Dios en cómplice, por así decirlo, de la falsedad de uno, ya sea de intención o de acción. Cierro cita. Por lo tanto, según el análisis de los datos lingüísticos, el mandamiento tiene que ver con el uso indebido del nombre de Dios de forma falsa o vana. Sin embargo, esto no ofrece una visión completa. O sea que sí, interpretación de esto es verdad, pero en realidad no ofrece la visión completa de este mandamiento. Ahorita vamos a tocar otros puntos más acerca de lo que significa este mandamiento, ¿verdad? Pero sí, tiene que ver también con eso de usar su nombre así de esa manera, con falsedad, digamos, de hacer juramentos falsos y así, ¿verdad? Entonces, ese sí es una buena interpretación, pero no es la interpretación completa. Esta instrucción o mandamiento, o sea, la tercera palabra, no se refiere al uso del nombre de Dios de forma frívola o en el lenguaje profano o en blasfemias o únicamente en juramentos falsos. Esto es ciertamente inapropiado y se espera respeto y reverencia hacia el nombre divino, el nombre de Dios. Pero sin duda hay más elementos en el contexto que son necesarios para comprender mejor este pasaje. Como les dije yo, que tenemos que regresar a su contexto original, a su contexto cultural e histórico. Entonces, uno de esos elementos, uno de ellos, es el uso de la magia. Entonces uno se va a preguntar, ¿y cómo vamos a agarrar que está hablando de eso también en ese versículo que leímos? No, porque lo que pasa es que nosotros debemos tener presente el periodo y el mundo en que vivían los israelitas cuando recibieron las 10 palabras de parte de Jehová. Por eso les digo yo que necesitamos regresar, digamos, tomar un avión, digamos, para regresar en el tiempo, go back in time, para estar ahí y querer saber y entender ese tiempo, ese periodo, esa época en la que ellos estaban viviendo. Necesitamos tener en cuenta las culturas paganas que había a su alrededor. En las antiguas religiones del antiguo cercano oriente, la magia era una práctica común. Eso era lo más común que había en ese entonces y en esa región, digamos, en ese lugar. La magia implicaba el uso del nombre de un dios. ¿Okay? Entonces, ellos venían, agarraban el nombre de un dios que se creía que controlaba su poder. O sea, al saber ellos el nombre de cierto dios, por ejemplo, Baal o Marduk o cualquiera de estos otros dioses que existían en ese entonces, creían que al tener ellos acceso a ese nombre, ellos podían de alguna manera controlar su poder en ciertas actividades diseñadas para aprovecharlo con diversos fines. Un erudito de la cultura del antiguo cercano oriente ofreció una útil definición de magia en el contexto de la invocación de poderes sobrenaturales. Él dijo: la magia es un sistema racional de técnicas para influir
en los dioses o influir a los dioses y otros poderes sobrenaturales. La magia es una práctica, incluso una ciencia que busca, por medios empíricos, alterar las circunstancias terrenales. La magia no solo manipula fuerzas ocultas, sino que también se esfuerza por dominar el poder sobrenatural superior con el que se relaciona la religión. O sea que no solamente a esas fuerzas ocultas, sino que también a los dioses que tienen las religiones, especialmente esas religiones del Oriente, el antiguo cercano Oriente. Entonces, el nombre es equivalente a la identidad de la deidad y se pensaba que la identidad divina podía ser utilizada para usos ilícitos. Por lo tanto, la actividad prohibida por el tercer mandamiento bien podría ser el uso de la magia, es decir, intentar controlar el poder de Jehová a través de su nombre para un propósito personal e indigno. Dios, en su misericordia, puede conceder favores, pero no debe y no puede ser manipulado ni controlado. Es algo de que también el Señor les estaba queriendo dejar saber, que a ustedes, a mí no me van a controlar. No hay manera que ustedes a mí me pueden manipular. Yo, si les concedo favores, es por misericordia, ¿verdad? Por amor a mi nombre, por mi fidelidad. Al yo hablar, mi palabra tiene peso, ¿verdad? Pero las culturas de ahí, ellos no, las culturas paganas, ellos según podían controlar al Dios, con tener ese acceso al nombre de ese Dios. Entonces, el abuso del privilegio de la oración, que implica invocar el nombre de Jehová para un propósito egoísta o indigno, o jurar en falso por él, equivale a la magia del mundo antiguo. Esta interpretación cobra sentido si consideramos el contexto histórico y cultural. El Señor quería que los israelitas fueran diferentes de las demás culturas que los rodeaban, que no participaran en sus prácticas paganas, y la magia era una de esas prácticas. Y fíjense, hermano, bueno, ya saben que ahorita, como el estudio que estoy dando yo, no estoy queriendo yo dar aplicaciones para nosotros en el día de hoy. Yo solo quiero que primero entendamos su contexto histórico y cultural de cuando fueron dadas estas 10 palabras al pueblo de Israel. Pero sí, a mí se me viene algo que podemos ponerlo en nuestros tiempos, de las personas cuando están orando. No sé si ustedes lo ha escuchado, especialmente digamos, en ciertas denominaciones, donde más que todo donde nosotros salimos antes, estábamos ahí. Cuando están orando, usan el nombre del Señor como de esa manera, hermano, como usaba esta gente, como usaban los paganos, que usaban el nombre. Dice que en el nombre de Jesús esto, que en el nombre de Jesús lo otro, como que si según ellos pronunciar el nombre, ellos iban a poder alterar las circunstancias. Al estar mencionando su nombre a cada rato, que en el nombre de Jesús esto, que en el nombre de Jesús lo otro. Hermano, esa no es la manera que uno no debe de orar, ¿ok? Cuando nosotros oramos, primero le estamos pidiendo el favor a Dios. Él no tiene que hacer lo que nosotros le pedimos solo con que usamos como de manera mágica el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso a mí me recordó pues a lo que hacían estas personas en la antigüedad, queriendo usar el nombre de la deidad para como controlar, manipular y poder alterar algunas las circunstancias terrenales, ¿verdad? Bueno, pero
No, como le digo, yo no quiero entrar mucho en cómo podemos nosotros aplicar esto, pero ustedes mismos van a sacar sus conclusiones al estudiar en su contexto original. Usted mismo va a poder sacar, el mismo Espíritu Santo va a poder hablarle a usted a cómo podemos aplicar esto que estamos aprendiendo en nuestros tiempos. Y eso para mí fue algo que yo vi que, no sé, I just had to say it, lo tuve que decir, porque en verdad es algo que sucede mucho hoy en día cuando estamos orando bueno, ya gracias a Dios yo ya no lo hago, yo aprendí también eso y cuando usamos el nombre de nuestro Señor es que estamos diciendo que venimos en su nombre porque Él es el que nos representa, Él es el que intercede por nosotros. Nosotros no podemos ir directo a Dios Padre, sino que es por el Hijo primero. Esa es la manera que nosotros debemos de orar. Bueno, ahora existe aún otra interpretación, una que en mi opinión es incluso más convincente. Para mí este es la interpretación que en realidad tiene más sentido. Aunque estas otras están bien, están, eso lo de la magia, la prohibición de la magia y también prohibir eso de jurar falsamente. Obviamente eso están incluidos en este mandamiento. Pero en esta interpretación pienso que es un poco más convincente. En primer lugar, debemos analizar cuál es la mejor manera de traducir este pasaje. Solo quiero leérselo rápido otra vez como lo tienen. Y la mayoría, yo estuve viendo las versiones en español, las traducciones en español, todos dicen parecido. Si la manera que lo ponen, ciertas palabritas aquí diferentes, pero en realidad es casi igual. Solo voy a leer la primera parte donde dice, no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. Esa es la manera que más común, digamos, de interpretar ese pasaje. Pero hay una mejor traducción y pues obviamente lo que estaba leyendo de unos eruditos que son especialistas en las idiomas antiguas del hebreo, digamos. Entonces, según ellos, una mejor traducción sería no cargarás o no llevarás el nombre de Jehová tu Dios sin valor. Voy a repetirlo otra vez. No cargarás o no llevarás el nombre de Jehová tu Dios sin valor. Las interpretaciones y traducciones tradicionales en las versiones españolas pueden pasar por alto la cuestión central, a saber, la de llevar el nombre de Jehová como insignia o marca de propiedad. Voy a repetir esa parte, de llevar el nombre de Jehová como insignia o marca de propiedad. Según un estudioso, la clave de este mandamiento reside en el verbo tisá, el verbo hebreo tisá, que no significa abusar o hacer mal uso, tampoco ni pronunciar, ni tomar. Más bien, en este contexto, el significado más adecuado de esta palabra hebrea es soportar o cargar o llevar. Esa palabra tisá, yo también lo busqué y en sí, el significado de esa palabra es como cargar o llevar. Esa es la mejor traducción de esa palabra tisá. Que se usa para donde dice que no tomarás. En vez de decir no tomarás, sería mejor no llevarás. Entonces la combinación de este verbo con nombre, donde dice no llevarás el nombre, aparece solamente en otro pasaje y ese sería en Éxodo. Quiero que vayamos a Éxodo 28. Éxodo 28, versículo 12. Vamos a empezar ahí con ese versículo 12 y después vamos a brincar al versículo 29. Vamos a ver el versículo 12 primero. Dice así: pondrás las dos piedras en las hombreras del efod como piedras memoriales para los hijos de Israel
y Aarón llevará sus nombres. ¿Ok? Aarón llevará sus nombres delante del Señor sobre sus dos hombros por memorial. Ahora vamos a ver el versículo 29. Aarón llevará los nombres de los hijos de Israel en el pectoral del juicio sobre su corazón cuando entre en el lugar santo, continuamente por memorial delante del Señor. Y yo quiero que nos enfoquemos donde dice en los dos versículos donde dice Aarón llevará sus nombres o Aarón llevará los nombres de los hijos de Israel. Y esa es la combinación de esa palabra llevar y nombre. Y es la misma combinación que en el pasaje que leímos de Éxodo 20, versículo 7, donde dice, no llevarás el nombre. Bueno, en otras versiones dice, no tomarás el nombre. Aquí entonces, no llevarás el nombre del Señor tu Dios o de Jehová tu Dios. Entonces, esa es la manera correcta, la mejor manera de traducir esa frase. Entonces sería mejor, en vez de no tomarás el nombre del Señor, sería mejor no llevarás el nombre del Señor tu Dios en vano. Entonces, aquí este pasaje se refiere a Aarón, el sumo sacerdote, que llevaba los nombres de los hijos de Israel, ya que estaban grabados o inscritos en dos piedras de ónice en las hombreras de su efod. Además, este erudito señala, según Números 6:27, vamos a ver Números 6:27. Números 6:27. Voy a leer dos versiones en español. Vamos a leer la que siempre leemos, que es la Nueva Biblia de las Américas, pero vamos a leer otra más porque yo pienso que la otra como que lo explica un poco mejor. Entonces, en esta versión dice así, Números 6:27. Así invocarán mi nombre sobre los israelitas y yo los bendeciré. La Reina Valera 60 lo dice poquito diferente. Dice, y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. O sea que ellos van a llevar por encima, van a llevar el nombre de Dios, el nombre de Jehová, sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Eso es porque yo pienso que ese da una mejor explicación de que ellos van a llevar el nombre de Dios. Este pasaje que acabamos de leer de Números 6:27, según este pasaje, en el futuro los sacerdotes arónicos pondrían el nombre de Jehová sobre los israelitas al pronunciar sobre ellos lo que llegó a conocerse como la bendición arónica. Y debido a que llevaban la impronta o el sello de su nombre, de Jehová, eran objeto de su bendición por llevar el nombre de Jehová sobre ellos. En Deuteronomio, vámonos a Deuteronomio 14:2. Deuteronomio capítulo 14, versículo 2. Vamos a ver, sí, ok, vamos a leer Deuteronomio 14:2. Porque eres pueblo santo para el Señor tu Dios, y el Señor te ha escogido para que le seas un pueblo de su exclusiva posesión de entre los pueblos que están sobre la superficie de la tierra. En Deuteronomio 26:19 es parecido lo que acabamos de leer aquí. Dice así, Deuteronomio 26, versículo 19, dice, y que él, Dios, te pondrá en alto sobre todas las naciones que ha hecho, para alabanza, renombre y honor, y serás un pueblo consagrado al Señor tu Dios, como él ha dicho. O sea que estos dos pasajes
donde dice que seas un pueblo de su exclusiva posesión. O el otro pasaje dice que será un pueblo consagrado al Señor tu Dios. Consagrado, apartado para Dios, es su posesión. O sea que Dios es el dueño de ese pueblo. Vamos a ver por qué estamos viendo esos pasajes en esto que estamos hablando de tener el nombre o llevar el nombre de Jehová sobre ellos. Aquí es la expresión santo perteneciente a Jehová, o como vimos, consagrado a Jehová, o su posesión exclusiva de Jehová, se aplica a Israel en su conjunto, lo que significa que el Señor es su dueño, ya que llevan su nombre. ¿Okay? Como les digo que este pasaje está hablando más que todo del llevar el nombre de Jehová, es como una insignia o una marca de propiedad. Ustedes llevan mi nombre, son mi propiedad, son mi posesión. Ustedes a mí me pertenecen. A ver. Okay. Entonces, el Señor es el dueño de ellos. Además, vamos a ver Deuteronomio, siempre, pero el capítulo 28. Deuteronomio capítulo 28, versículo 10. Y aquí de nuevo voy a leer dos versiones. Me gusta más como otra versión en español lo dice. El capítulo 28, versículo 10. Deuteronomio 28, 10. Dice así. Entonces verán todos los pueblos de la tierra que sobre ti es invocado el nombre del Señor y te temerán. La Reina Valera lo dice un poquito diferente. O la Reina Valera actualizada, 2015, dice: todos los pueblos de la tierra verán que eres llamado por el nombre del Señor y te temerán. O sea que los demás pueblos van a ver que ellos tienen el nombre de Dios, el nombre de Jehová sobre ellos como pueblo. En otras palabras, de que ellos le pertenecen a Jehová, que ellos son su posesión, su propiedad. Y Él es el dueño. Él es el Dios de ese pueblo. Y dice de que los demás pueblos lo verán y temerán. Entonces, además, este pasaje conecta claramente pertenecer al Señor. Bueno, fíjese, se me olvidó leer del versículo 9. Solo había leído el versículo 10. Vamos, leámoslo otra vez, el versículo 9 y el 10. Dice: si guardas los mandamientos del Señor tu Dios y andas en sus caminos, el Señor te confirmará como pueblo santo suyo, como te ha jurado. Todos los pueblos de la tierra verán que eres llamado por el nombre del Señor y te temerán. Okay. Entonces, aquí en este pasaje, lo que hace es que conecta claramente el pertenecer al Señor, es decir, santo para Jehová, y llevar el nombre del Señor. En estos dos pasajes, estos dos versículos, perdón, ahí está el Señor conectando de que ellos son un pueblo santo, pueblo del Señor, consagrado para el Señor. Y después en el versículo 10, donde dice que ellos tendrán el nombre del Señor sobre ellos. Entonces, es lo mismo, digamos, que el llevar el nombre del Señor es porque son consagrados para el Señor. Le pertenecen. ¿Okay? Eso es lo que el énfasis que está haciendo aquí. Bueno, entonces ahora, además, la mención es otro, digamos, otra razón más por ver este pasaje que está hablando de eso.
es, si vámonos a Éxodo 20, quiero que veamos de nuevo a Éxodo 20, el versículo 5, el versículo 5 de 20, capítulo 20, dice así: no los adorarás ni los servirás, porque yo, el Señor tu Dios, soy Dios celoso. Solo esa parte quiero que leamos. De nuevo lo voy a leer. No los adorarás ni los servirás, porque yo, el Señor tu Dios, soy Dios celoso. Ok, en este versículo, la mención de donde dice que yo soy un Dios celoso, en hebreo es el, significa Dios, Caná, el Caná, que significa celoso. Entonces, un Dios celoso, el Caná. En el segundo mandamiento, añade apoyo a este punto de vista, ya que la palabra hebrea, Caná, se refiere a actuar para proteger la propiedad propia de uno. Y por lo tanto, el siguiente mandamiento, que es ahorita el que estamos viendo, el tercer mandamiento, la tercera palabra, indica que Israel le pertenece al Señor. O sea, cuando el Señor usó esa palabra, el Caná, o un Dios celoso, Él se está refiriendo a que ustedes son mi propiedad y yo voy a actuar para proteger mi propiedad, que son ustedes, porque ustedes ahora tienen el nombre mío sobre ustedes. Tienen mi marca sobre ustedes. Entonces, de nuevo, por eso esta interpretación como que tiene más peso, honestamente. Ahora, veamos la expresión en vano, donde dice no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. La palabra hebrea es lazá, cuya definición es vano, falso, falsedad, inútil, sin valor, vanidad, engaño. Encontramos un ejemplo de lo que significa llevar el nombre de Dios en vano. En Salmos, vámonos a Salmos 139. Salmos 139, versículos del 19 al 22. Salmos 139, del 19 al 22. Dice así: oh Dios, aquí fue el rey David que escribió este salmo. Oh Dios, si tú hicieras morir al impío, por tanto, apártense de mí, hombres sanguinarios, porque hablan contra ti perversamente, y tus enemigos toman tu nombre en vano. Voy a repetir esa parte. Y tus enemigos toman tu nombre en vano. No odio a los que te aborrecen, Señor, y no me repugnan los que se levantan contra ti. Los aborrezco con el más profundo odio. Se han convertido en mis enemigos. Ahora vamos a explicar por qué es que este pasaje es un ejemplo de cómo no deben llevar el nombre de Dios. Aquí David, el rey David, según el título del Salmo, se enfrenta a hombres que planean asesinar a alguien y quieren que él se una a ellos, que él sea parte de este plan de venir y asesinar a alguien. Pero David se distancia con la mayor firmeza de estos compatriotas israelitas. Y aquí este pasaje se está refiriendo a otros compañeros o compatriotas israelitas, igual que David, que pretenden involucrarlo en este plan y que además lo hacen en nombre de Jehová. Entonces esto es usar o llevar el nombre de Jehová de forma engañosa. Y David los identifica como enemigos de Dios,
ya ellos ya ni son parte del pueblo de Dios. Lo que él está diciendo que ustedes más bien son enemigos de Dios por usar el nombre o llevar el nombre de Jehová de una forma engañosa, ya que el acto que pretenden cometer bajo el amparo del nombre del Señor es contrario a su naturaleza y a lo que él representa. Por eso que ellos, según el rey David, ya más bien ellos llegaron a ser como enemigos de Dios por venir y usar el nombre o llevar el nombre del Señor de una manera incorrecta, una manera que va en contra de la naturaleza de Dios, va en contra de lo que Dios representa. Y entonces por eso él les dice, ustedes están tomando el nombre de Jehová en vano, llevan el nombre del Señor en vano. No le están dando valor al nombre del Señor. Es una falsedad de la manera como ustedes se están comportando, y llevar el nombre de Dios lo que demuestra es que ustedes no son de Dios. Es una ofensa en contra de Dios. Entonces, finalmente, observemos que cuando Dios juzgó a su pueblo en el exilio, los dispersó entre las naciones porque habían profanado su santo nombre. Para eso vámonos a Ezequiel capítulo 36. Ezequiel 36, de los versículos 17 al 23. Dice así: Hijo de hombre, cuando la casa de Israel habitaba en su propia tierra, ellos mismos la contaminaron con su conducta y con sus obras, como la impureza de una mujer en su menstruación fue su conducta delante de mí. Por tanto, derramé mi furor sobre ellos por la sangre que habían derramado sobre la tierra y por haberla contaminado con sus ídolos. Los esparcí entre las naciones y fueron dispersados por las tierras. Conforme a sus caminos y a sus obras los juzgué. Cuando llegaron a las naciones a donde fueron, profanaron mi santo nombre, porque de ellos se decía, estos son el pueblo del Señor y han salido de su tierra. Pero yo he tenido compasión de mi santo nombre, que la casa de Israel había profanado entre las naciones a donde fueron. Por tanto, dile a la casa de Israel, así dice el Señor Dios, no es por ustedes, casa de Israel, que voy a actuar, sino por mi santo nombre, que han profanado entre las naciones a donde fueron. Vindicaré la santidad de mi gran nombre profanado entre las naciones, el cual ustedes han profanado en medio de ellas. Entonces las naciones sabrán que yo soy el Señor, declara el Señor Dios, cuando demuestre mi santidad entre ustedes a la vista de ellos. Aquí claramente el Señor estaba muy molesto, porque ellos lo que estaban haciendo es llevar su nombre en vano, llevar su nombre como de manera falso. Ellos decían, nosotros somos el pueblo de Jehová, y más bien hacían lo contrario. Tenían ídolos, como dice aquí, derramaban sangre, cometían homicidios, asesinato, robaban, de todo clase de pecado cometían. Y aún tenían el descaro de decir que ellos pertenecían a Jehová. Nosotros somos el pueblo de Dios, el pueblo del Señor, de Jehová. Y obviamente el Señor los juzgó y dice, no, ustedes han profanado mi nombre. Han hecho todo lo contrario a lo que mi nombre representa, a lo que mi nombre representa, mi carácter santo. Ustedes más bien han hecho lo contrario y lo han profanado de en medio de entre todas las naciones alrededor de ustedes. Y por eso y él lo toma muy en serio, obviamente. Y él lo iba a, como dice aquí, vindicaré la santidad de mi gran nombre que ha sido profanado entre las naciones. Entonces, y por el contrario,
En la famosa oración de Daniel, pidiendo el fin del exilio y del juicio, le ruega a Dios que actúe por él mismo, por amor de su nombre, porque tu ciudad y tu pueblo llevan tu nombre. Y eso lo podemos ver en Daniel. Vámonos a Daniel, capítulo 9, versículo 19. De nuevo, aquí voy a leer dos versiones porque me gusta cómo otra versión lo dice. En la Nueva Biblia de las Américas dice: oh Señor, escucha, Señor, perdona, Señor, atiende y actúa. No tardes por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre se invoca sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. La Nueva Traducción Viviente lo dice de esta manera: oh Señor, óyenos. Oh Señor, perdónanos. Oh Señor, escúchanos y actúa. Por amor a tu nombre, no te demores, oh mi Dios, porque tu pueblo y tu ciudad llevan tu nombre. Me gusta de nuevo como lo dice esta versión, porque aquí lo que está haciendo es una énfasis en el nombre de Dios, en el nombre de Jehová. Y lo que le está pidiendo Daniel en su oración es de que él los escuche, que los perdone y que actúe, no por ellos, que como que si ellos lo merecen, sino que le está diciendo: por amor a tu nombre, Señor, porque tu pueblo y esta ciudad llevan tu nombre. Hazlo por amor a tu nombre, Señor. Y eso es lo que está... Daniel sabe de que el nombre de Dios está siendo profanado por el pueblo y por eso él está pidiendo que lo haga por amor a su nombre, que no deje que tu nombre sea profanado entre medio de las naciones. Entonces, según algunos eruditos, las 10 palabras, o como algunos le dicen los 10 mandamientos, son una explicación más detallada del nombre divino. Afirman que el nombre de Dios es la revelación más personal del carácter de Dios mismo. Por lo tanto, las 10 palabras como revelación del nombre divino son al mismo tiempo una revelación del carácter de Jehová. También creen que las 10 palabras pueden resumirse como la fórmula del pacto. ¿Qué es lo que es la fórmula del pacto? La fórmula del pacto es lo siguiente: yo seré vuestro Dios y vosotros seréis mi pueblo. Hay varias partes en la Biblia, incluso en el Nuevo Testamento, cuando Dios se refiere a su pueblo. En el caso de nosotros, en el Nuevo Testamento, a nosotros los cristianos, y en el caso del Antiguo Testamento era la nación de Israel. Buenas tardes, disculpe, solo quería hacer un comentario. Sí, ahorita despuésito, Sí, solo vamos sí, a terminar sí. y vamos a dejar después para los comentarios. No, es que lo que pasa es que estoy haciendo unos mandados con mi mamá, entonces quería decirle que me tenía que retirar, pues, más que todo, porque andamos en la calle. Entonces, Okay. pues, estaba muy bonita su explicación y gracias, y me disculpa que no pudimos estar completos en la reunión. Gracias. Bueno, no ningún problema. Bueno, okay. Bueno. La fórmula del pacto: yo seré vuestro Dios y vosotros seréis mi pueblo. Al considerar las primeras 3 declaraciones de las 10 palabras, donde dice el Señor se está identificando: yo soy Jehová, tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. No tendrá otros dioses en forma de los ídolos. Y esta otra tercera palabra que es: no llevarás mi nombre en vano. Okay. Al considerar estas 3 primeras declaraciones de las 10 palabras, puede verse como una exposición de esta fórmula del pacto, en donde no tendrá otros dioses aparte de mí, equivale a yo seré vuestro Dios. Y en donde dice no llevarás mi nombre en vano, equivale a vosotros seréis mi pueblo. Entonces es como una exposición de la fórmula del pacto que se le conoce. Entonces, en conclusión, llevar el nombre del Señor significa tener su nombre marcado en la persona,
como una marca de propiedad divina. Por lo tanto, está completamente prohibido llevar su nombre deshonrosamente, haciendo juramentos falsos o mediante prácticas paganas como la magia o cometiendo actos que son contrarios a su carácter. Y ahí vamos a terminar, hermanos. Bueno, no sé si alguien tendrá alguna pregunta o algún comentario.